Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente, de parte de la Unión Internacional de Neuropsicología Sistémica y en nombre también de Ana María Cardona Vallejo, que hace parte de ella, yo, Marianela Vallejo, tengo hoy el honor de entrevistar al doctor Gabriel Francisco Afanador, que nos acompaña en esta tarde de jueves maravilloso. Yo creo que muchos lo conocen, pero yo quiero anotar fundamentalmente tres aspectos de su vida. Gabriel Francisco es un médico de la Universidad Javeriana. Es también especialista en neuroemocionalidad con Fleches, su fundador. Y es creador de la experiencia Yo Soy. Pudiéramos hablar muchísimo de él, pero vamos a aprovechar este ratico escuchándolo en un encuentro conmigo absolutamente maravilloso que él ha titulado La evolución de la conciencia y la revolución psicosocial. Estoy segura que esto es del interés de todos en estos momentos tan especiales que atravesamos en el mundo y ahora especialmente en Colombia. Gabriel Francisco, mil gracias por aceptar esta invitación tan maravillosa. Mil gracias por tenerte, por recibir, por entregarnos tanta sabiduría y tantas reflexiones que en el correr de tu vida has logrado formularte. Mi querida Marianela, para mí es un placer este espacio, un espacio desde el corazón que estás creando tú con Ana María generosamente para tantas personas, tantos corazones, tantas almas que están ansiosas por encontrar respuestas y de pronto un camino diferente a través de lo que estamos viviendo, un momento difícil, convulsionado, unos tiempos de transición que en mi opinión son bastante interesantes, más allá de lo que representan y que pues sacan muchos de los conflictos que todos tenemos, que desenmascaran nuestra oscuridad. Pero bueno, quiero darte las gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de poder compartir, de permitirme poder compartir toda esta experiencia y todo este conocimiento y todas estas reflexiones desde mi corazón. Muchas gracias a ti. A ti por aceptar, por estar aquí con nosotros y por compartirnos. Tienes la palabra. ¿Cómo es eso que la evolución de conciencia se encuentra con la revolución psicosocial? ¿Cómo es que unes esos dos conceptos? Es como un nuevo parámetro, como un nuevo paradigma. Cuéntanos, por favor, que estamos ansiosos de escuchar. Muchas Sí, como tú lo gracias. dices, no, sí, gracias a ti. Mira, como tú lo dices, realmente es un nuevo paradigma, es una forma diferente de ver las cosas, porque yo creo que precisamente lo que está pasando en nuestra sociedad, ahora que estamos viviendo esos tiempos tan difíciles, con tanta violencia, con tanta inconformidad, con tanta victimización, con agresiones, con violencia, bueno, es Con porque protesta. precisamente, sí, estamos precisamente viviendo desde una programación que en mi opinión ya está obsoleta. Llevamos miles de años cargando como humanidad, cargando de nuestra sociedad, de nuestras familias, mucha información que en este momento ya no es válida, que no está presente, que es obsoleta. Y cuando nosotros comenzamos a vivir la vida desde ese lugar, pues encontramos el conflicto, encontramos el sufrimiento y empezamos a experimentar no solo como individuos, sino como sociedad, todo lo que estamos viviendo. Así que cuando tú me invitaste a este espacio y estuvimos revisando posibles nombres para ponerle a esta reunión, me parece que uno que podría reflejar lo que queremos expresar es cómo pasar de esa evolución en la conciencia a una revolución social. Y cuando digo revolución es reevolución social, una evolución de la Qué conciencia bonito, a una reevolución social. qué belleza. Porque es que nosotros, si no hacemos este trabajo más profundo
no vamos a poder realmente experimentar cambios, no vamos a poder ver la vida de una forma diferente, vamos a seguir victimizándonos, culpándonos los unos a los otros, vamos a seguir en la guerra, vamos a seguir pensando que el problema son los gobernantes o son los partidos políticos, y el tema es muchísimo más profundo que eso. Yo siento que todo lo que estamos viviendo es una invitación a hacer un alto en el camino para revisar qué es lo que está sucediendo a nivel de la conciencia individual, cada uno de nosotros como almas que se están experimentando acá en la Tierra, y de la conciencia colectiva, como humanidad que somos, a que estamos siendo llamados en este momento tan importante de la transición hacia lo que yo llamo la nueva Tierra. Qué interesante. Justamente cuando te escucho en tus conferencias sobre el yo soy, me atrapó tanto todos los conceptos de cómo descubrir el amor en el momento actual, cómo podemos vivirlo con el yo soy amor, que dije, me encantaría tener a Gabriel Francisco en este programa. Cuéntanos pues cómo es que es eso para ti. Pues mira, digamos que en este camino, yo llevo 8 años desde mi despertar espiritual y llevo dentro de esos 8 años trabajando mucho el tema terapéutico, acompañando a otras personas, haciendo mucho trabajo personal, y desde hace 3 años vengo con la experiencia Yo Soy, que es mi proyecto espiritual, que tiene que ver con mi misión espiritual de acompañar a las personas a poder recordar que estamos aquí en la tierra para experimentar el amor en nuestra vida cotidiana, desde las situaciones más sencillas hasta las más complejas. Y dentro de este proceso me he podido acercar a este momento tan especial dentro de la historia de la humanidad, que es lo que yo llamo la nueva tierra o la transición hacia la nueva tierra. Es decir, estamos comenzando a ver una cantidad de cambios y de situaciones que nos están invitando a despertar, a darnos cuenta de quiénes somos, a reflexionar sobre la vida que tenemos, a tomar conciencia de cómo nos estamos relacionando, no solo entre nosotros, sino también con la tierra, con otros reinos que habitan la tierra, porque todo esto está cambiando, la energía del planeta está cambiando. Y en la medida que la energía del planeta esté cambiando, pues nosotros que somos huéspedes estamos de alguna manera siendo invitados a tomar partido o a seguir ese camino de la Tierra y también elevar nuestra frecuencia, o por el contrario, permanecer así, pero esto no tiene reversa. El problema es que la Tierra ya no aguanta más maltrato, ya se ha hecho mucho daño a la naturaleza, a la Tierra, incluso nosotros mismos nos estamos haciendo demasiado daño. Y mientras que no haya conciencia de esto, mientras que no haya un despertar, mientras que no haya una reflexión más profunda, mientras que no tomemos decisiones, pues esto va inevitablemente a terminar pues en el caos, como, como lo que estamos viendo. Entonces, cuando yo hablaba de la evolución de la conciencia y cómo podemos pasar a la revolución social, a lo que me refiero es que el tema es mucho más profundo, como de cómo simplemente lo vemos. El tema no es como que hay víctimas y hay culpables, hay ricos y hay pobres, hay desigualdad. Sí, claramente hay problemas de educación, claramente hay problemas de recursos, pero la gran pregunta, Marianela, es ¿cuál es el origen de todo esto? ¿En dónde surge todo esto? Y yo, digamos, dentro de lo que yo siento y dentro de lo que yo pienso, es que lo que estamos viviendo es una expresión, es la manifestación de un bajo nivel de conciencia en donde no nos hemos dado cuenta cómo es que estamos creando la vida, cómo es que estamos creando nuestras experiencias, qué tipo de comunidad o de sociedad estamos creando también, cuáles son los valores que nos rigen, qué tipo de instituciones son las que están apoyando nuestro proceso de vida cotidiana y también a nivel espiritual en la sociedad en la que nos movemos. Entonces, mi invitación a través de este espacio que generosamente tú me invitaste es poder hablar un poco más sobre la conciencia, es poder hablar de cómo desde esa baja conciencia estamos creando todo este escenario que parece incomprensible, que parece irracional, que parece el fin del mundo o por lo menos una situación demasiado compleja, pero simplemente es un llamado a despertar, es un llamado a que nos preguntemos quiénes somos realmente, qué rol juego yo en la vida que estoy viviendo. ¿Será que simplemente soy alguien que está viviendo una vida que me llega así de la nada? ¿O será que de alguna manera yo también estoy co-creando esto que estoy viviendo?
Independientemente de lo que está sucediendo afuera, ¿será que yo puedo cambiar mi experiencia a través de las decisiones que tomo? ¿O será que todo el mundo experimenta esto de la misma manera? Y así pueden surgir muchísimas reflexiones más profundas que nos invitan a mirar adentro, que nos invitan a mirar cómo estamos en nuestro nivel de conciencia y también aceptar que vivimos en un mundo en donde no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Y no es que eso sea malo, no es ni malo ni bueno, simplemente hace parte de ese proceso espiritual por el cual todos estamos atravesando y que es una invitación a mirar al otro con benevolencia, con compasión, sin juzgar, aceptando el proceso del otro. Cada uno va a su ritmo. Es como si estuviéramos en un colegio, el colegio del amor, y cada uno va en un nivel diferente dentro de ese colegio. Y eso no hace que hay unos que sean mejores que otros o superiores o inferiores, simplemente que cada uno está experimentando lo que necesita experimentar según el nivel en el que está dentro de ese colegio del amor. Así que, bueno, de ahí nació el nombre de la evolución de la conciencia a la revolución social. Entonces, escuchándote, me queda claro que tú afirmas lo mismo que yo creo, que es nuestra conciencia la que materializa la vida en la cual vivimos. En ese sentido que somos directamente responsables, cada uno de Totalmente nosotros, responsables. totalmente responsables. Esto es como una idea fundamental que me ha parecido maravilloso, que en tantas entrevistas, en tantos encuentros que hemos tenido en este espacio que denominamos Hablando de Unidad, hemos venido rastreando con abogados, con psicólogos, con una médica maravillosa de Buenos Aires, contigo también médico. Y entonces entender que la conciencia realmente se manifiesta en la experiencia que vivimos es tomar toda la responsabilidad en nosotros mismos porque hacemos parte de esta reevolución social. De acuerdo, y si tú me lo permites, quisiera hacer una pequeña explicación de lo que es la vida y de lo que es la experiencia de vida. Son dos Claro cosas que sí. diferentes, pero complementarias. A ver, Entonces, cuéntame. una cosa es que cuando hablamos de la vida, de las situaciones de vida, de lo que estamos viviendo como situaciones, hablamos que nosotros somos co-creadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solo depende de nosotros desde nuestro libre albedrío lo que estamos viviendo, sino que depende también de otros factores. Por ejemplo, depende del plan de mi alma, depende del plan divino que trata de sincronizar las situaciones que van a necesitar vivir diferentes almas al mismo tiempo. Depende de en dónde está mi conciencia, es decir, en dónde tengo puesta mi atención, dónde está mi energía. No es lo mismo cuando yo estoy habitando una energía baja, cuando mi nivel de conciencia está más en el ego, cuando estoy más perdido en los pensamientos, cuando estoy desconectado del aquí y del ahora, a cuando estoy conectado con mi ser en el aquí y el ahora. Todos esos factores hacen que se co-cree la vida, es decir, que las situaciones que llegan a mí están condicionadas de alguna manera por varios elementos y por eso lo llamamos una co-creación. Por ejemplo, pues yo no conscientemente no hubiera querido que se generaran protestas alrededor de la reforma tributaria, pero esa situación de la reforma tributaria es una, y de las protestas, es una co-creación entre todos, de acuerdo al nivel de conciencia en el que cada uno está, sumado al plan del alma de cada uno, sumado al plan divino en el que Dios trata de entrelazar y sincronizar todas estas experiencias para que cada alma pueda tener lo que se necesita en su proceso particular de evolución. Y otra cosa diferente es la experiencia de vida, es decir, cómo me relaciono yo con las situaciones que están llegando a mí. Porque una cosa es que yo esté viviendo en mi sociedad esas protestas sociales, pero la pregunta es, ¿y cuál es la experiencia que yo obtengo al vivir eso? ¿Cómo lo estoy abordando yo? ¿Desde qué lugar? ¿En dónde elijo enfocar mi atención? Entonces, es importante mencionar que cuando hablamos de experiencias de vida, ahí sí somos 100% creadores de la experiencia. Puede que la situación sea una co-creación y tengo una responsabilidad, sí,
de pronto no del 100%, pero una parte sí, pero cuando hablo de la experiencia de vida al vivir esa situación particular, depende de mí y únicamente de mí, por lo tanto soy 100% responsable de cómo elijo enfocar mi atención, desde dónde la vivo y cuál es la experiencia que obtengo al vivir esa situación. Entonces, me parece que es muy importante para que la gente comprenda que esto que estamos viviendo a nivel social, estas protestas, este tema de la reforma tributaria o la inconformidad que hay a nivel social, de alguna manera es una co-creación colectiva, pero depende de ti y únicamente de ti cómo eliges vivir esa situación puntual que estamos pasando en este momento desde nuestra sociedad. Es decir, eres 100% responsable, más allá de la co-creación de la situación que estás viviendo, eres 100% responsable de cómo quieres experimentarla. Entonces te encuentras personas que en este momento están completamente sumidas en el miedo o en la rabia o en la injusticia o que se están agrediendo unos a otros y puedes ver personas que están muy tranquilas, que están en paz, que están aprovechando el tiempo para hacer su trabajo personal, que están creciendo en conciencia o que estamos siendo espejos de amor para otros para poder animar e inspirar a otros en su proceso. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre vivirla desde el lado del miedo, la impotencia, la rabia, la injusticia, versus vivirla desde la tranquilidad, desde el amor, desde la aceptación, desde la compasión, desde la empatía, desde la inspiración hacia otros? Depende de tu decisión, depende de en dónde enfocas tu atención. Y recuerda que en donde uno enfoca la atención, ahí está la conciencia. Por eso es que hablo tanto de la conciencia en este tema. Entonces, enfocas tu atención en el nivel de evolución que esté tu conciencia. Tú puedes tener un nivel de conciencia elevado, pero siempre tienes el libre albedrío para elegir en dónde enfocas tu atención. Si yo en este momento, voy a suponer, y supongo, voy a partir de la base que estoy en un proceso de despertar profundo y que me he convertido a través de esta experiencia yo soy en un espejo de amor para muchos y por eso hablo del amor incondicional. Pero yo puedo elegir en este preciso instante en dónde poner mi atención. Por ejemplo, si yo decido encender mi televisor y sintonizar un canal en donde están dando las noticias y donde estoy oyendo que están matando, que están agrediendo, que están violando, que están haciendo lo uno y lo otro, que están incendiando buses, pues yo elegí enfocar mi atención en eso y por más de que tenga un alto nivel de conciencia, lo que estoy creando es una experiencia que no es de amor, una experiencia que me va a sumir en el miedo, que me va a sumir de pronto en el juicio a otros. Obviamente a medida que tú vas elevando tu conciencia, pues cada vez te das dando cuenta que puedes enfocar tu atención en algo que no vaya en contra de tu nivel de conciencia, que puedes enfocar tu atención más en el aquí, en el ahora, en de pronto destinar el tiempo para meditar, para reflexionar, para conectarte contigo misma, para habitar tu corazón, para escribir, para leer, para lo que te gusta hacer y no para escuchar de pronto esas noticias que te contagian, que te llenan de miedo, que van bajando tu energía y que cambian tu estado de conciencia. Y tu perspectiva. Completamente, la perspectiva y la experiencia. Por eso es que Bueno, hay gente mira, sufriendo. claro, mira, mencionaste algo que me pareció fascinante, el aquí y ahora. Esto es como una nueva línea de tu trabajo, ¿verdad? Sí, sí, porque mira que desde la teoría espiritual se habla mucho del aquí y el ahora, pero yo siento que a veces caemos en la trampa de la teoría espiritual y entramos en la moda espiritual. Entonces empezamos a repetir una cantidad de conceptos, el aquí y el ahora, el amor incondicional, la unidad, la sanación, el amor propio. Pero la pregunta es, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se aterriza a nuestra vida cotidiana para tener una experiencia de ese tipo? Y recientemente he dictado una conferencia sobre el tema del aquí y la ahora desde una perspectiva diferente, no desde la moda espiritual, sino qué quiere decir vivir en el aquí y en el ahora y por qué es tan importante en este momento por el cual estamos atravesando no solo en Colombia, sino a nivel humanidad, el tema del coronavirus, el tema de las protestas sociales y muchas otras situaciones complejas que estamos viviendo. ¿Por qué es tan importante vivir en el aquí y en el ahora? Es que Explícanos, cuando, explícanos. claro, mira que partamos de la base que hay algo que es paradójico, y es que a pesar de que nosotros, nuestra esencia, es el amor, somos seres de amor,
cuando entramos en esta tercera dimensión de la Tierra, en este escenario energético en el cual nos vamos a experimentar, se nos olvida quiénes somos. Es parte del juego. Pero cuando entramos en ese juego, lo que era evidente para nosotros que era el amor deja de ser evidente y comenzamos a vivir desde un lugar que no refleja realmente lo que somos, y es lo que llamamos la programación. Toda esa cantidad de información que traemos de la humanidad, de la sociedad, de la familia, de nuestros ancestros, es información que reposa en nuestro subconsciente y que de alguna manera nos llevan a ver la vida de una manera en particular, a interpretarla, a interpretar el mundo, a interpretar a los demás, y empezamos a salirnos de lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora y comenzamos a crear una ilusión. Empezamos a meternos en la fantasía y en la imaginación a través de nuestro pensamiento, en donde comenzamos a interpretar la vida. Interpreto lo que estoy viviendo, interpreto quién es el otro, interpreto quién soy yo, interpreto qué es el mundo. Y en esa interpretación empiezo a vivir en una ilusión o en una fantasía o en una imaginación que capta toda nuestra atención y que nos va separando poco a poco del aquí y el ahora. Entonces, nuestro estado de conciencia cambia. Pasamos de estar conectados con lo que está pasando aquí y ahora y con quiénes somos, a estar conectados con una ilusión, con una interpretación falsa de la realidad, conectados con el ego, y es ahí cuando comenzamos a tener conflictos y a experimentar el sufrimiento. Y es gracias al conflicto y al sufrimiento que poco a poco nos vamos despertando, nos vamos dando cuenta que nos hemos alejado del camino del amor. Es como si el conflicto, el sufrimiento, las emociones que la gente llama a veces negativas, que a mí no me parecen negativas, sino siempre son maravillosas todas las emociones, simplemente me están contando algo, me están diciendo que me alejé del camino del amor y que puedo hacer un alto en el camino en este momento. Puedo salir de ese espacio y entrar en un nuevo espacio donde hay una mayor conciencia, una mayor neutralidad, una mayor apertura, y desde ese lugar puedo elegir conscientemente en dónde enfocar mi atención. ¿Quiero seguir enfocando mi atención en los pensamientos y en el ego? ¿O elijo enfocar mi atención en lo que está sucediendo aquí y ahora, en la vida, en la naturaleza, en mi contacto con la tierra, en lo que mi cuerpo está experimentando a través de los sentidos? El solo hecho que yo me dé cuenta que puedo elegir lo uno o lo otro y que tome esa decisión hace que cambie no solo la experiencia que voy a tener, pasar del miedo, por ejemplo, al amor, o de la tristeza a la alegría, o de la intranquilidad a la paz, sino que además puedo conectarme con la profundidad de mi ser, que es lo que al final todos soñamos. Es que la gente, si tú escuchas a la gente, creo que tú lo haces desde el acompañamiento que haces, todos soñamos con experimentar la paz, con sentir alegría o estar felices, estar en equilibrio, estar en armonía, sentirnos abundantes, sentirnos libres, tener salud. Pero la pregunta es, ¿en dónde se consigue eso? Eso no hay que buscarlo, eso está aquí y ahora. Todo es cuestión de enfocar la energía, enfocar la atención en el aquí y en el ahora, y ahí te vas a conectar automáticamente con esa nueva experiencia y con ese nuevo estado de conciencia. Entonces, el aquí y el ahora es poder soltar la historia que nos pesa y es poder soltar el futuro que tememos para solamente estar aquí y ahora. Esa frase tan trillada es de una profundidad enorme. O Enorme. sea que esa es como la salida desde la conciencia y desde el crecimiento evolutivo de la misma, Así la que es. nos está acompañando e invitando a esta Sí. situación. En lugar de protestar la situación y de salir a la calle, a la protesta y a la marcha, podemos renunciar a la protesta interna que nos recuerda, por ejemplo, experiencias de infancia o situaciones muy dolorosas familiares, para poder penetrar a fondo en el corazón y encontrar la experiencia de yo soy. Tú lo ¿Cómo acabas es? de mencionar. Y además que mira lo lindo, mira cómo el ser conjuga la divinidad. Dice yo soy, no dice yo seré ni yo fui. Nuestro ser, nuestra divinidad se conjuga en el momento presente, en el aquí y en el ahora, que es el único momento que existe. Y es precisamente cuando nos vamos en medio de la ilusión del ego
en medio de la ilusión de la mente egoica, que nos vamos al pasado, que entramos en una cantidad de recuerdos que es una reconstrucción de la realidad porque no es la realidad, esa realidad ya no está presente y además que puede tener una distorsión, pero vas a experimentar algo que no te conecta con el aquí y la ahora y es cuando sufres. Por eso es que es tan importante el tema del perdón, porque cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es aceptar que ese pasado ya no existe y que no es necesario seguir atado al sufrimiento y al conflicto que te genera el recuerdo de algo que ya no existe. Y también es la invitación a no estar todo el tiempo divagando en el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a pasar a continuación. No quiere decir que esté malo de planificar de vez en cuando, pero cuando tu atención está puesta todo el tiempo en el futuro, te desconectas de lo que está pasando aquí y ahora y eso te llena de ansiedad, te llena de angustia, porque es que tú no conoces el futuro, apenas estás comenzando a crearlo. Entonces, por eso la invitación y lo que tú dices es muy sabio, cómo volver al aquí y a la hora. Y la invitación, yo no tengo nada en contra de las protestas, puede que tú salgas a protestar y eso no es que sea bueno o malo, pero la invitación es, ¿estás escuchando la protesta dentro de ti? ¿Estás escuchando ese conflicto que está desenmascarándose, alborotándose dentro de ti cuando estás viendo lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Estás eligiendo comenzar la marcha de entrar en tu interior para escuchar esa protesta dentro de ti que te está invitando al camino del amor y a sanar? Esas son preguntas que usualmente no nos hacemos, pero ese es el camino de la evolución de la conciencia para la revolución social. Mejor dicho, mejor dicho, fue el camino que nos mostró este mensajero que nos obligó a dejar de mirar afuera para mirar adentro, Sí, para recogernos y para encontrarnos, por ejemplo, yo con yo y yo contigo a través de esta pantalla sí, que parece que nos separa, pero que resulta que no hay separaciones. Yo sí. siento, hay solo corazones. De acuerdo, todo es cuestión de perspectiva. Cuando tu conciencia está más en el ego, estás más en los pensamientos, estás más desconectado de ti mismo, de lo que tú eres o del aquí y la ahora, pues terminas es juzgando al mundo externo. El problema es el coronavirus, el problema es la protesta social, el problema es la reforma tributaria, el problema es el presidente, el problema es el opositor del gobierno. Y no, eso simplemente son expresiones de en dónde está nuestra conciencia y simplemente son situaciones que se convierten en espejos para que tú aceptes la invitación a volver a ti, a hacer esa marcha, ese camino de regreso a tu interior y escuchar qué es lo que no se ha sanado dentro de ti y cómo volver al camino del amor. Es que nos convertamos en el foco principal de nuestra mirada. Nosotros, desde la responsabilidad y desde el impacto de lo que pase afuera, dentro de nosotros. Sí, Porque aparentemente, como estamos encerraditos, creemos que nada lo de afuera nos toca, pero la energía siempre comunica, siempre comunica, siempre siempre, comunica. siempre Nosotros comunica. vivimos en un mundo lleno de espejos, todos son espejos. Tú eres mi espejo, mi pareja es mi espejo, mis hijos son mi espejo. Las situaciones que vivo de alguna manera están reflejando también en dónde está mi energía y mi conciencia. Y todo lo que está sucediendo afuera es una es más hacia una ilusión que me está invitando a verme a mí mismo. Y acá viene un tema supremamente interesante y es, como tú dices, primero comienza con nosotros, empieza contigo mismo, porque es que a veces vivimos en esa falsa fantasía e ilusión de que vamos a cambiar la conciencia colectiva, que vamos a hacer un gran cambio entre todos. Eso sería ideal, pero la pregunta es, ¿estamos preparados en este momento para un gran paso a nivel de la conciencia colectiva? Yo tengo mis reservas. Yo pienso que este camino comienza más primero con el trabajo individual, en donde yo acepto la invitación a entrar dentro de mí, a mirar por qué estoy reaccionando de la manera que estoy reaccionando, por qué estoy sintiendo estas emociones al vivir estas situaciones, cuáles son mis pensamientos, será que estoy pensando conectado con el amor o estoy juzgando a los demás. Hasta que yo no me mire a mí mismo, pues no voy a poder expresar
el amor y tampoco voy a poderme conectar desde un lugar empático con los demás y no voy a poder expresar lo que es la compasión. Entonces, yo siento que el camino primero es, empieza contigo mismo, aprovecha esta oportunidad para mirarte, para mirar tus conflictos, tu oscuridad, para reconocer tus emociones, para ver cómo piensas, cómo te estás comportando, cómo estás llevando tu vida, para ¿Cómo sanar y volver al camino del reaccionas? amor. ¿Cómo ¿Cómo reaccionas? reaccionas ante lo que pasa? Claro, y en ese momento, ahí te vas a convertir automáticamente en un espejo de amor para otros. Entonces, si tú quieres crear conciencia colectiva, en mi opinión, comienza primero mirándote a ti mismo. Y eso implica que rompamos con algunas definiciones y algunas miradas que tradicionalmente tenemos como sociedad sobre algunos conceptos, Por sobre ejemplo, qué es la empatía. A nosotros nos enseñaron, y yo el otro día hablaba con mi hijo sobre este tema, y le dije, ¿para ti qué es la empatía? Y me dice, la empatía es ponernos en el zapato, en los zapatos de los demás. Y suena muy bonito, pero utilicemos una metáfora para explicar si esto tiene sentido o no tiene sentido. Supongamos que yo voy a salir a hacer una vuelta, tomo mi carro, voy a encender mi carro y me doy cuenta que no me enciende porque me quedé sin batería. Entonces llamo a un vecino para ver si él me puede ayudar y me puede prestar unos cables para poder conectarme y poder encender mi carro. Llega mi vecino, tiene sentido que mi vecino apague su carro, desconecte su batería para poder sentir lo mismo que yo estoy sintiendo y los dos nos sintamos que no tenemos batería. no. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que él se iguale en la misma energía, en la misma batería, para que pueda sentir lo mismo que yo estoy sintiendo y así yo me sienta acompañado. Eso no es empatía. Para mí la empatía es que yo desde mi nivel de conciencia y desde mi estado de conciencia, más que desde mi nivel, más desde mi estado de conciencia, pueda ver al otro, pueda ver qué es lo que está viviendo, pueda aceptar que el otro está viviendo lo que está viviendo, así no lo comprenda o así no me guste, pero puedo aceptar y abrirme a la posibilidad que ese otro está viviendo lo que está viviendo y desde este lugar, desde este estado de conciencia, acompañar al otro desde mi corazón. Ahí es donde va a haber un cambio, ahí es donde puede haber una transformación, ahí es donde el otro va a sentir un gran deseo de hacer algo diferente y una gran inspiración con el acompañamiento que yo le estoy dando. Pero si los dos estamos en el mismo nivel de energía, estamos mal los dos, pues ahí lo único que hace es potenciarse la oscuridad, potenciarse el conflicto. Ahí no vamos a avanzar ni él ni yo. Entonces, yo invito a que cambiemos la manera, o por lo menos reflexionemos sobre qué es lo que quieren decir muchas cosas que repetimos todos los días, como el tema de la empatía. Porque es que decimos, no, es que hay que ser empáticos con lo que está pasando en este país, y los ricos y los pobres y la desigualdad, y entonces seamos empáticos. Pero mientras que tú quieras bajar tu energía para tratar de entender al otro, nadie va a avanzar. Muy distinto es que desde el lugar que estoy, desde este estado de conciencia, yo pueda mirar a los otros, pueda aceptar su proceso, pueda no juzgarlos, verlos con benevolencia, con aceptación, y yo aceptar mi proceso también y trabajarme a mí para convertirme en un espejo de amor para los demás. Estoy seguro que eso es lo que va a comenzar a sembrar la semilla en muchos corazones para que haya un mayor despertar y una mayor conciencia colectiva. Ese es un tema, por ejemplo, que a mí me llama particularmente la atención, el tema de la empatía. Entonces sería ese como un punto de arrancada para que cada quien tuviera algo que nos pueda dejar hoy a todos y a cada uno como los pasos a seguir para alcanzar este otro evolución de la conciencia y llegar a ser empáticos con la reevolución social. Sí, sí. ¿Cómo Entonces, sería eso? Me parece divino. sí, un primer paso, Marianela, es permitirte vivir lo que estás viviendo. Si tú de entrada entras rechazando lo que estás viviendo, rechazo las protestas, rechazo a los que están protestando, rechazo al gobierno, rechazo la reforma social, rechazo al uno y al otro, ya de entrada ahí no va a haber transformación. O sea, a sentir a lo que Aceptar, es tal cual es. aceptar. Y aceptar no quiere decir que te guste o que lo comprendas racionalmente. Aceptar es abrirte a la posibilidad que esa es una posibilidad, es abrirte a que esa es una posibilidad. Sí, estamos viviendo esto, es verdad, lo estamos viviendo y acepto. Puede que no lo comparta,
puede que no me guste, puede que no lo comprenda racionalmente, pero me abro a la posibilidad de que esto sí está sucediendo. Primer paso. Mira, Gabriel Francisco, para mí existe una palabra maravillosa que está más allá de aceptar, que es asentir. Cuando yo digo aceptar, yo siento como un dejo de me tocó, pero cuando yo digo asentir, es como sin cuestionamiento. Ujú. Así es, y Muy no interesante. Yo nunca lo había pensado y me gusta mucho lo que estás diciendo. esa es una Hay una afirmación participación más activa. hellingeriana, esta es una Ok, afirmación hellingeriana, como de me la gusta. clave de la felicidad, asentir a lo que fue tal cual fue, Ujú, para poder soltar, ok, y asentir a lo que es tal cual es, sí, que ya sin carga emocional nos permite estar en el aquí y ahora, sí. Bueno, me encanta lo que estás proponiendo. asentir. Maravilloso, Entonces, maravilloso. como el primer paso, asentir. Ese asentir es el que abre las puertas hacia la transformación, no solo tuya, sino de nosotros como sociedad. ¿Mm? Es un Sí, paso muy importante. También es muy importante poder comprender que no todos estamos en el mismo estado de conciencia. No eso me esperemos a parece que vital, vital. no A esperar a ver, que todos se comporten de la misma manera, piensen de la misma manera, sientan de la misma manera, reaccionen de la misma manera, porque cada uno está en su propio proceso espiritual, cada uno está en un nivel de conciencia diferente, incluso cada uno está en un estado de conciencia diferente dentro de ese nivel de conciencia. Entonces la invitación es simplemente a observar con benevolencia, sin juzgar, lo que todos estamos viviendo, lo que cada uno está viviendo, cada uno está en su proceso. Eso también te conecta con el tema de la aceptación, de no juzgar al otro, con la compasión, con la verdadera empatía. Entonces es muy importante poder comprender esto. Tercero, que tú no eres víctima del mundo externo, porque pareciera, cuando estamos en ciertos niveles de conciencia o en ciertos estados de conciencia, como que el mundo externo me quiere hacer daño, el manifestante me quiere hacer daño, la protesta me está haciendo daño, la reforma tributaria me está haciendo daño a mí, el gobernante no hace nada y entonces me hace daño. Entonces vivimos en un mundo en donde dependiendo de paranoico, nuestro en un nivel, mundo paranoico. sí, en un mundo que no comprende que el mundo externo simplemente es un reflejo de en dónde está mi conciencia. Entonces termino juzgando al mundo externo sin darme cuenta que soy yo el que lo está viviendo de esa manera. Entonces es importantísimo poder salir de la victimización y por lo menos comenzar a mirar desde unos ojos más abiertos, más curiosos, que están intentando desde la neutralidad tener una mirada diferente. Porque si tú sigues mirando desde el mismo lugar y si sigues todo el tiempo juzgando afuera y sintiéndote víctima de los demás, pues no vas a avanzar. Entonces, un tercer paso muy importante es poder dar un paso atrás para comenzar a observar desde un lugar diferente, con una perspectiva diferente, mucho más neutral, mucho más abierta, mucho más curiosa, porque ahí vas a encontrar cuál es el camino hacia el cambio de tu experiencia, que al final es lo que tú quieres. Creo que muchos soñamos poder vivir este momento tan complejo, poderlo vivir en paz, poderlo vivir en equilibrio, en armonía, por más de que esté pasando lo que esté pasando, estar tranquilos. Pero ¿cómo vas a poder cambiar tu experiencia si no logras ver todo esto desde un lugar diferente? Entonces, si tú tratas de explicarle esto a una persona que todavía no está despierta a nivel espiritual, es muy difícil. No te va a comprender seguramente. Entonces, no se trata de tampoco salir a convencer a todo el mundo de lo que estoy diciendo. Si yo en este momento estoy en contacto, en relación con alguien que está dormido, pues entonces puedo verlo con amor y con benevolencia y aceptar su proceso y aceptar que todavía no ha llegado el momento de su despertar y no lo juzgo. Él va a Entonces, tener su momento. qué alegría. Entonces has señalado 4 puntos claves. Asentir, Ujú, no juzgar, sí, eh, mirar hacia adentro,
Sí, y no victimizarnos. y no victimizarnos, aunque es, digamos, cuando uno está en un estado de conciencia más bajo, es casi inevitable, es inevitable a veces sentirnos víctimas. Pero si tú estás en otro estado de conciencia más elevado, no juzgues al que se está victimizando, porque eso no cambia nada y sí empeora la situación. Entonces, míralo con amor, míralo con benevolencia, mira con aceptación que él está en su proceso, está en medio del camino hacia el despertar y está bien. Es cuando nosotros podemos como sociedad aceptar todos estos niveles y estados de conciencia diferentes que podemos construir una comunidad. De lo contrario, lo que vamos a construir es un caos. Porque es como si le exigiéramos a nuestro hijito o hijita de 6 años las mismas comprensiones del álgebra del de Sí, 15 años. Imposible, claro, claro, ¿no? claro. Entonces, sería algo maravilloso decir, asentir a lo que fue tal cual fue, asentir a lo que es tal cual es, sin juicios, es decir, desde un amor compasivo. Sí, de acuerdo contigo. El amor Siento que ese es un compasivo, camino. el amor compasivo, como lo hablan los budistas, como, como la esencia de la deidad de las 1000 brazos, es decir, de 1000 diferencias a sentirlas tal cual son, Ujú. con un amor Sí, compasivo y sin juicios. de acuerdo, completamente de acuerdo. Y cuando tú haces este camino preliminar, cuando comienzas a hacer este camino, te vas a dar cuenta, y ya lo estás haciendo a través de este camino, que vas a pararte desde otro lugar que te va a permitir observar todo con mucha más neutralidad, con mucha más curiosidad. Y es desde este lugar en donde tú vas a poder elegir más fácilmente desde tu conciencia en dónde quieres enfocar tu atención. Y recordemos que cuando yo soy consciente de en dónde enfoco mi atención, estoy creando conscientemente cuál es mi experiencia. Entonces, si tú lo que quieres es vivir esta situación mucho más tranquilo, mucho más en paz, el camino no es esperar a que el otro cambie o a que el gobierno haga algo o a que se acaben las protestas, sino es tú darte cuenta que eso te está tocando a ti porque hace parte de tu proceso y que puedes dar un paso atrás para entrar en otro lugar de observación mucho más curioso, mucho más abierto para mirarte a ti y poder elegir conscientemente en dónde sigues enfocando tu atención. Sigo enfocando mi atención en los pensamientos, en los juicios, en el odio, en lo que dice mi ego, en la competencia, en las clasificaciones entre rico y pobre, en lo que está haciendo el gobierno, o elijo enfocar mi atención en lo que estoy viviendo aquí y ahora, conectado con lo que me apasiona hacer, más conectado desde mi corazón, más en contacto con la tierra, y es desde ese lugar que vas a crear la experiencia que quieres vivir. Al final creo que todos soñamos eso, crear la experiencia que queremos vivir y eso se va a traducir en un estado de conciencia diferente, donde vas a poder estar presente y sin conflicto y sin sufrimiento. ¿No es eso maravilloso? ¿No es todo? ¿No es eso lo que todos soñamos? Sí, 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 como poder traer el cielo a la tierra. Exactamente. Es que el cielo es un estado de conciencia. Más que un lugar físico, es un estado de conciencia que tú puedes crear en cada momento de acuerdo a cómo tú eliges enfocar tu atención. Cada Es vez que tú estás como, conectado con la vida, con la naturaleza, con lo que está percibiendo tu cuerpo, el contacto con la tierra, estás experimentando el cielo, te sientes en paz, en alegría, en abundancia, te sientes en equilibrio, en armonía, estás más saludable. Pero si tú estás enfocado en la ilusión, en la imaginación y en la fantasía del ego, y en la interpretación de las cosas y en el juicio a los demás y en la victimización, pues lo que vas a obtener es una experiencia de ego que es sufrimiento y conflicto y muchas emociones que son las que a veces no queremos experimentar. Y qué, podríamos decir que es el infierno en la tierra. sí, qué maravilla este intercambio contigo y tantas enseñanzas fáciles, concretas, que nos has compartido y nos has conducido como al logro posible de tener el cielo en la tierra. Sí, es parte del camino espiritual
Un día nos vamos a dar cuenta, o un día nos damos cuenta en nuestro proceso espiritual, que el cielo no es un lugar, ni que el infierno es un lugar físico, sino son estados de conciencia que yo puedo crear en cada momento a partir de algo tan sencillo como elegir en dónde enfocar mi atención. Entonces, donde está mi atención, está mi experiencia. Y donde está mi experiencia, está el cielo o está el infierno. En pocas Y palabras. qué preciosidad, qué preciosidad. Gabriel Francisco, enormes gracias. Un abrazo para ti muy estrecho y para Ujú. todos los que hoy nos están escuchando y que para este encuentro de Hablemos de Unidad cada vez penetre en más y más y más corazones desde la Unión Internacional de Neuropsicología Sistémica. Son los deseos de Ana María Cardona y míos. Marianela, gracias por este espacio, gracias por permitirme hablar de un tema que me encanta, que me apasiona y que tiene que ver con mi misión espiritual, que es el amor, y especialmente entender que el amor aquí en la tierra es un equilibrio, es poder abrazarnos desde nuestra divinidad, aceptando que también somos humanos, eligiendo, experimentando, aprendiendo qué es y qué no es el amor. Entonces, hacer más benevolentes con cada uno de nosotros y con los demás. Este es el camino para construir una conciencia colectiva y poder hacer la reevolución social. Muchas gracias y espero que te conviertas, como ha sido durante mucho tiempo, en un espejo de amor para tantos corazones que están ansiando escuchar este mensaje. Gracias a ti y gracias a Ana Muchas María. gracias.